Shalom para todos los hermanos y amigos de Misterio Revelado. Hoy, una vez más reunidos con ustedes en el maravilloso nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach. Tenemos para usted hoy como enseñanza el fundamento de Dios, la doctrina de Dios. Entonces quería hacerle en forma de pregunta, ¿en la doctrina de Dios o de los hombres? Usted, estimado hermano, que es lector de las Escrituras, tiene la oportunidad de elegir si está usted obedeciendo a la doctrina de Dios o a la doctrina de los hombres. Porque tenemos la facultad, Dios nos dio ese derecho de elegir. Lastimosamente, las organizaciones se llenan de doctrinas, se llenan de reglas y de preceptos, influyen en sus creyentes, en su congregación, para obedecer a lo de ellos. Un ejemplo como esto tenemos al pueblo judío. El pueblo judío tenía como abominación juntarse con alguien extranjero. Para ellos esto era abominable, eso lo puede usted constatar en el libro de los Hechos, el capítulo 10, el verso 28, Pedro hace algo referente a esto. Le dice a ellos, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Para ellos eso era abominable, pero no lo decía la Escritura. Era algo que tenían ellos, era una costumbre, porque ya sus rabinos lo habían vuelto doctrinal. No se podían juntar con un extranjero, era abominable para ellos. Pero cuando Jesús viene, todos esos preceptos y todas esas cosas las tira a tierra, porque Jesús, por el contrario, comía con pecadores, comía con publicanos, comía con rameras, comía con toda clase de personajes, y todos lo criticaban porque para ellos eso era una doctrina. Pero para el Señor, antes Él venía a rescatar a los que se habían perdido. Así estamos en el día de hoy. Hay cosas que para los hombres son una doctrina, pero que realmente en las Escrituras usted no lo consigue. Hoy quiero hablarles del cuarto mandamiento, el día de reposo, el Shabbat, como dice la palabra del Señor. Quiero hacer énfasis en este mandamiento, el cuarto mandamiento de 10 mandamientos. ¿Por qué quiero centrarme en este mandamiento? Porque es notorio que los otros 9 mandamientos las organizaciones lo adaptan bien, lo acogen bien, el no robar, no matar, no jurar su santo nombre en vano, y todo esto ellos lo adaptan bien. Pero cuando llegamos al cuarto mandamiento, que es el del Shabbat, el séptimo día, el día de reposo, entonces todas las personas se volcan en contra de este mandamiento y tienen muchos preceptos para ello, y mencionan y tildan a las personas que quieren guardar este mandamiento, les dicen judaizantes, se quieren volver judíos, los tratan de una manera, digámoslo, hay veces hasta ofensiva, porque hacen de este mandamiento como si fuera un pecado. Influyen en las mentes de las personas de sus congregaciones y hacen de este mandamiento un pecado, como si fuese un delito, un pecado mortal. Hoy vamos a hablar de este mandamiento, del cuarto mandamiento. ¿A dónde apareció por primera vez el cuarto mandamiento? Por primera vez nosotros lo conseguimos en Génesis, capítulo 2, el verso 2. El verso 2 y 3 nos habla de esto. Mire usted, estimado hermano, Génesis, cuando Adán y Eva no habían pecado, cuando no había ley, cuando no había mandamientos, cuando no había gracia, no estaba Moisés por ningún lado, no estaba Jesús, no había nada, y ya Dios estaba resaltando lo que una vez más adelante iba a poner entre los mandamientos. O sea que si usted analiza el sábado, el día de reposo, está antes de la ley, durante la ley y después de la ley, en el tiempo de la gracia, y aún todavía no ha llegado el último reposo. En Génesis capítulo 2, el verso 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Oiga, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Algo para que usted tenga en la memoria, porque en el resto de las escrituras usted no nota que Dios haya bendecido y santificado un día. Por el contrario, Pablo dice que aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Pero Dios hubo un día que lo bendijo y lo santificó. Y ustedes de ahí, desde ese Génesis capítulo 2 hasta Apocalipsis, puede resumir toda la Biblia y no va a encontrar un texto donde Dios haya quitado la bendición y la santificación de ese día. Eso fue allí en Génesis antes de que el hombre pecara por primera vez, que desobedeciera a Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 16, del verso 21 en adelante, usted también puede notar de que no habían dado todavía los mandamientos del Sinaí, todavía no habían sucedido las fiestas, todavía el Señor no había establecido la ley, cuando Dios mismo ya estaba guardando el sábado y haciendo que su pueblo guardara el sábado, el séptimo día. ¿Cómo? Cuando les enviaba el pan. Acontecía que cuando el Señor les mandaba el maná del cielo, durante 6 días ellos podían recogerlo, ¿sí? Pero no podían coger más de lo que iban a consumir ese día. No podían recoger como para guardar para más días, porque al otro día amanecía lleno de gusanos. Lea esta historia maravillosa. Pero en el 6º día, el Señor les mandó a ellos que ese día sí podían recoger para 2 días. Eso lo consigue usted en Éxodo 16, verso 21. Dice, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Yahweh, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Yahweh. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Porque ese día era el santo día, el 7º día. Es triste que los líderes cristianos le hagan saber a sus fieles creyentes, diciendo que cualquiera que le traiga algún tema de raíces hebreas que es judaizante y que va a contender por la fe. Esto es triste. No estamos judaizando a nadie. No se engañe, por favor. Primero lea las escrituras. Es que esto no está dentro de judíos y cristianos. Ese no es el tema. La Biblia se rige por la regla de 2. Atraviesa toda la escritura la regla de 2. Está el bien y el mal representado por Caín y Abel, arriba y abajo, lo bueno y lo malo, blanco y negro. Siempre el Señor dice, el que no está conmigo está en contra de mí. Siempre va a encontrar usted esta regla de 2. En toda la escritura, por todas partes la va a encontrar. ¿Sí? La luz y las tinieblas. Pero cuando usted mira acerca del pueblo del Señor, no es judíos y cristianos, no. Es judíos israelitas. Estudie, hermano, estudie y darse cuenta de que es que la casa de Israel y la casa de Judá son 2 casas distintas. Usted pasa a ser parte del pueblo del Señor, pasa a ser parte de su nación, de su pueblo adquirido, de su nación santa, de sus ovejas, pero cuando llega Cristo y Cristo lo injerta en Israel. Gálatas 3:29 lo dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, pero lo que no dice es, no hay israelita. Léalo, ¿sí? Porque Israel siempre permanece, Dios de las 2 naciones. Eso está representado en el hijo pródigo. El hijo pródigo desobedeció, se gastó sus bienes, se fue y se quedó el hijo mayor.
Ellos representan a la casa de Judá, del hermano mayor, y la casa de Israel, la casa del norte, es la que está esparcida. Duré 24 años congregándome en una organización cristiana, y en 24 años nunca me predicaron ni me hablaron de la casa que está esparcida por todas partes. Hasta ahora que estudio raíces hebreas me doy cuenta de que Jesús vino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Pues los que están esparcidos. Y si nosotros no tenemos sangre, no tenemos ese linaje sanguíneo, no tenemos esa parte de consanguinidad en el pueblo de Israel, si no tenemos esa parte, digámosla, en los genes de nuestro cuerpo, pues Cristo nos injerta y nosotros, a través del conocimiento del Evangelio, pasamos a ser parte de ese pueblo. Y si pasamos a ser parte de ese pueblo, pues pasamos a deber obedecer los mandamientos del Mesías que fue enviado a ese pueblo. El cuarto mandamiento lo encuentra usted en Éxodo capítulo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Usted puede constatar esto también. Cuando Jesús habla con los hombres escribas y los fariseos, que lo criticaban y lo juzgaban y lo señalaban porque hacía obras buenas, milagros y sanaba personas en el día de reposo. Ellos tenían como costumbre, como doctrina de hombres, tenían esta costumbre de que ni siquiera podían caminar, no podían hacerle ni siquiera el bien que a una persona, no podían sanar, no podían hacerle el favor a alguien. Cuando Dios dio este día fue para reposar. Y Jesús les dice a ellos, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre tanto que haya hombres en la tierra, existe el día de reposo, porque ese reposo se hizo para que la persona descanse. Es muy triste que las personas cristianas que aborrecen el cuarto mandamiento, porque así se puede decir, aborrecer el cuarto mandamiento. Las personas cristianas y los líderes que enseñan en las organizaciones cristianas aborrecen el cuarto mandamiento. Y es triste que ellos digan que Jesús es nuestro reposo y que ya estamos en Jesús y que ya reposamos. No, el reposo que Dios dio fue un reposo hecho de una manera física, literal, no fue espiritual, no. Cuando el pueblo descansaba allá en el desierto, era de una manera física, no era que descansaban de una manera mental o espiritual, no, ellos tenían que hacerlo físico. Recogían el maná el día sexto para 2 días físico, eso no lo hacían en el pensamiento ni en el espíritu, eso lo hacían físico. No salían de sus congregaciones porque ese día era santo, solemne al Señor, pero lo hacían de una manera física. El reposo es para que usted descanse. Usted lo puede leer en el libro de Hebreos, capítulo 4, del verso 4 en adelante. Habla del reposo que es Cristo, pero ese reposo, cuando nosotros reposamos en Cristo, es porque ya reposamos de todas las obras. Ya pasó el reposo de todas las obras, significa que nosotros ya no estamos en este cuerpo, ya pasamos a una nueva vida, así es como reposamos en Cristo. Pero entre tanto que estamos en la carne, todavía no ha llegado ese reposo, todavía hay que seguirlo descansando cada 8 días. Las personas malintencionadas utilizan
Utilizan textos de las Escrituras sacados de contexto para decirle a las personas que ya Jesús o que ya Dios dijo a través de un escritor, de un profeta o de un maestro que ese día no es para descansarlo. Lo he escuchado y por eso lo anoté. Utilizan mucho el verso de Gálatas 4, 8 y 9. El verso 8, 9 y el 10. Se los voy a leer. Porque utilizan esto supuestamente, entre comillas, para refutar y para decirle a las personas que esto es lo que dice Dios para que no guarden ese santo día. Dice la palabra del Señor: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces estas personas malintencionadas que se lo pasan interpretando la palabra, porque ellos dicen que todo tiene que ser interpretado, cuando la Biblia lo muestra todo y no hay necesidad de interpretar. Por eso Misterio Revelado habla acerca de esto, de que no hay que interpretar nada, todo fue revelado. Mire lo que dice el texto: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Pablo le está hablando aquí a unas personas gentiles que no conocían a Dios, pero ahora ya conocían a Dios y habían sido conocidos por Dios. Él dice: ¿cómo es que os queréis volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Pablo no se estaba aquí refiriendo al día de reposo, o a la ley de Dios, o a la Torá de Dios. Él no se estaba refiriendo a la Torá de Dios como débiles y pobres rudimentos. Él estaba hablando a un pueblo gentil que tenían débiles y pobres rudimentos en el pasado, que guardaban el Día de las Madres el 24 de diciembre, le hacían fiesta a Atenea, le hacían fiesta a la diosa Diana, le hacían fiesta a Astaroth, a todos esos dioses, y ellos se querían volver a esos rudimentos, a esos débiles y pobres rudimentos. No se refería a la Escritura. Pero cuando dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, entonces esos cristianos líderes que se ponen a interpretar, entonces ellos dicen que se refiere al Shabbat. No, no se refiere a eso. Era porque ellos estaban volviendo a los tiempos antiguos donde ellos tenían costumbres débiles, pobres, rudimentos. Los que desvían al hombre de los mandamientos usan textos como estos. También usan, por decir, a Gálatas 4:9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os queréis volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Y también usan textos como este otro, de Colosenses 2:16. Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ellos lo utilizan para justificar el error en el que viven. ¿Por qué? Porque ellos dicen: no, ya no tenemos que guardar el día de reposo y que nadie nos juzgue. Que nadie nos juzgue en comida o en bebida. O sea que ellos dicen: no hay problema, podemos comer gato, perro, murciélago, gallinazo, podemos descansar el domingo, el lunes, el martes, que nadie nos juzgue. Es peligroso, estimado hermano, cuando hacen de esto una doctrina, porque entonces vamos a guardar el día de las brujitas y que nadie nos juzgue. Vamos a celebrar el 24 de diciembre y que nadie nos juzgue, el Día de Madres y que nadie nos juzgue, y guardemos todas las fiestas paganas porque nadie nos puede juzgar. Eso es peligrosísimo, porque el Señor no hablaba del día de reposo, que nos juzgaran a nosotros, que juzgaran al cristiano porque lo tiene que guardar o porque no lo tiene que guardar. No, el Señor es muy específico.
Por tanto que nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El verso 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Mire que estaba hablando de los rudimentos del mundo, y el Shabbat no pertenece a los rudimentos del mundo. El Shabbat era un mandamiento, pero para el pueblo del Señor, no era un rudimento como nos lo quieren insertar a nosotros. Sacan un texto de contexto. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Esto es súper delicadísimo, porque toman este texto para irse en contra de la palabra del Señor y hacer ver el Shabbat, el séptimo día, como un rudimento. Pero Jesús lo dijo, Mateo 5:17, que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Él dice que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Los mandamientos están para cumplirlos, estimado hermano. Voy a hacerle un pequeño resumen aquí de ciertos textos que Pablo mismo muestra, donde la Biblia nos muestra donde Pablo mismo guardaba o enseñaba o sacaba el día sábado para enseñar, porque eso era el orden establecido. Y si eso ya fuera un débil rudimento, ¿por qué lo hacía? Si eso no tuviera validez, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué la Biblia lo resalta tanto? Hechos 16:13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentados hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mire cómo resalta ese día de reposo. No dice que en el segundo, en el tercer día, no. En el séptimo día, ¿sí? Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea que 20 días se quedó Pablo allí para poder discutir con ellos en los días de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué resalta esto si no fuese tan importante? Hechos 18:4 dice, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pablo hacía esto. En Hechos 13 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esto, ¿por qué lo resalta la Biblia? Si Pablo fue el enviado a los gentiles, si Pablo mismo dice que de Cristo os desligasteis los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Si Pablo predica de que Cristo cumplió la ley, es porque el reposo no hace parte de la ley. El reposo, estimado hermano, hace parte de los mandamientos. Está antes de la ley, durante la ley, en los mandamientos y en la gracia. Y el último reposo es en el milenio. Escudriñe las Escrituras y no falte a este mandamiento por un error doctrinal. En sus manos está elegir a quién le obedece usted, si a las Escrituras o le obedece a los hombres. Porque a usted, un hombre, no lo puede separar de los mandamientos de Dios. Hechos 15:21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Eso es una costumbre, eso es un mandamiento, es el cuarto mandamiento, mi hermano. Tiempo nos faltaría para yo leer las Escrituras donde habla del día de reposo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hasta en Apocalipsis habla en el 14, dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan sus mandamientos. Y acuérdese que el día de reposo es el cuarto mandamiento. Y Juan capítulo 2 verso 3 dice,
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Juan 15:10 dice, si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Los mandamientos, hermanos, son 10. Los hombres quieren resaltar 9 e ignorar el cuarto mandamiento. Segunda de Juan capítulo 1 verso 6 dice, y este es el amor en que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Estimados hermanos, qué bueno que usted pueda escudriñar las Escrituras. Y si usted decide no obedecer a la palabra de Dios, pues que no la obedezca porque a usted le nace, no porque otro influya en su vida. Mucho cuidado, porque usted está aboliendo un mandamiento que para Dios es muy importante. Es un mandamiento sagrado, eterno, perpetuo. Él se lo dio a su pueblo por todas las generaciones, a su pueblo. Así como les he dicho en videos anteriores, no se deje arrebatar la ciudadanía que Cristo nos da. Efesios 2:11, lea todo el capítulo y te están entregando una ciudadanía, te están entregando los pactos y las promesas. Y no te estamos judaizando, eso es mentira. Aquí no estamos judaizando a nadie, aquí estamos acercándonos a Cristo y a sus mandamientos, porque Él es la roca de nuestra fe y nosotros vivimos por su palabra, y la palabra de Él es la que a usted lo hace libre, no la doctrina de los hombres. Que el Señor Jesús le bendiga ricamente y los guarde.